¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez, como todos los mediodías, un poquito pasados, a las 2, en nuestro horario habitual desde hace ya 7 temporadas, para compartir durante los próximos 30 minutos algunas informaciones, también por supuesto una entrevista y temas que han tenido un despliegue importante en la jornada de ayer, ¿no? El primero relacionado con lo que abríamos el programa, los operativos que se habían dado entre las 5:30 y 8:30 de la mañana en la zona sur de la ciudad y francamente después de un despliegue de semejante envergadura, con tantas fuerzas policiales, con tanto apoyo, con helicópteros, con tropas especiales, con el servicio de la Policía Federal, el resultado fue bastante inferior a lo que se esperaba, ¿no? Al punto tal que si bien hay una docena de detenidos, algunos recuperando la libertad en estas horas, hay también 2 prófugos que eran los más importantes, los que más buscaban están prófugos, los 2 que tenían causas efectivamente por homicidios, ¿no? Se han incautado más televisores que armas, más teléfonos celulares que estupefacientes y bueno, el trabajo que se llevó adelante durante todo este tiempo no redituó en términos de hallazgo o de desbaratar una banda que ciertamente tiene varios detenidos y esto no es minimizar el trabajo de la justicia, pero tampoco magnificarlo en términos de mostrar algún operativo con algún nivel de espectacularidad, al punto tal que sobre la marcha fueron desistiendo de venir a la ciudad de Rosario a presentar los resultados de este operativo los funcionarios del Gobierno Nacional. Primero, en algún momento se pensó que podía ser Bullrich, la ministra de Seguridad, luego se había confirmado, incluso se había corregido el horario de la conferencia de prensa fijado a las 13 y luego pasado a las 14:30 para que estuviera el licenciado Bursaco, que es el número 2, y finalmente no vino Bursaco y hablaron los fiscales de la ciudad de Rosario. Vamos a ver cómo evolucionan estas causas, vamos a ver cuántos y cuánto tiempo quedan detenidos las personas que fueron efectivamente privadas de su libertad a partir de los procedimientos que se realizaron en la jornada de ayer. El otro foco de atención fue el Consejo Municipal, donde por la negativa del PRO naufragó el proyecto original con algunas modificaciones que fue sufriendo sobre la marcha de poder realizar obras públicas en tanto y en cuanto se aprobara un endeudamiento externo por parte de la Municipalidad de Rosario. Y eso que en alguna medida era previsible, y en ese sentido yo quiero destacar 2 posiciones fundamentalmente, 3. Primera, la del peronismo, que dijo que bajo ningún concepto y por ninguna razón iba a habilitar que se endeudara la Municipalidad de Rosario en dólares con tribunales arbitrales eventualmente ante un inconveniente fuera de los límites de la Argentina. Y además se agregaba que eran obras, la mayoría de ellas, que se debían hacer con recursos corrientes, con rentas generales y no con recursos extraordinarios provenientes de algún crédito. Esto dijo el peronismo de entrada y dijo que no iba a votarlo. Los muchachos de Ciudad Futura, digo los muchachos porque son jóvenes realmente y es una expresión nueva y creo muy interesante para prestarle atención de la política rosarina, fueron condicionando el contenido de ese proyecto original, bajando el monto del endeudamiento de 200 millones a 147 y redistribuyendo o reorientando los fondos hacia obras en la periferia y en lugares donde son más necesarios que otros lugares de la ciudad de Rosario. Esto fue aceptado por los oficialistas, fue conversado, avanzaron en ese sentido. El PRO, en cambio, tuvo una posición ululante de ver, de calcular, que por cierto no se compadece con lo que ha ocurrido en otros territorios, en Córdoba, en Mendoza, en Ciudad de Buenos Aires, donde sus municipios, sus intendentes, se han endeudado y en volúmenes muy superiores a lo que pretendía la ciudad de Rosario, naturalmente con el apoyo de las bancadas, en ese caso oficialistas. Pero está bien, estas son las reglas de juego. Lo que llama la atención es este ida y vuelta permanente que terminó ayer con una imputación hecha nada menos que por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, el licenciado Leone, que comparó a los concejales del PRO con los viejos teléfonos de Entel que funcionaban con monedas. Esto agregado a lo que se había denunciado en las semanas anteriores, y estuvo acá Federico Angelini, que es al que principalmente apuntan las críticas, los cuestionamientos y los reclamos de parte de los oficialistas, había anticipado que el PRO no iba a votar a favor de esto y en alguna medida lo vinculaba también con lo que había sido una ofensiva del oficialismo de la ciudad de Rosario sobre el partido del presidente Macri y sobre Angelini mismo, a quien con nombre y apellido, en una nota publicada en el diario La Capital con la firma del colega Adrián Gerber, se le adjudicaba la discrecionalidad para la disposición de fondos de los ATN, ¿no? El Tesoro Nacional que pone en donde quiere y que le dio 150 millones a la ciudad de Santa Fe, a Corral, según Angelini, para hacer viviendas. Hicieron 140 viviendas, más de $1 millón de viviendas. Si fuera eso nada más, realmente créanme que es mucho.
y muy poco en proporción a Rosario, 10 veces menos. Si uno lo multiplica por la cantidad de habitantes, esa proporción, esa inequidad se magnifica. Ahora bien, ha dicho esto Leone, ha habido cruces en las redes sociales. Francamente, yo no sé si por una cuestión de años y de edad, yo no soy muy afecto a las redes sociales, no lo desconozco, por supuesto, no le resto importancia, ni mérito, ni valor, pero me parece que estas cosas públicamente deben discutirse en los lugares donde están los ámbitos creados. El Consejo Municipal, naturalmente el Poder Ejecutivo, los medios masivos de comunicación. La idea nuestra fue, y así lo hemos hecho, obtener el concurso y la opinión de todos los sectores involucrados en esa discusión. Lo que yo me pregunto ahora, y también se lo traslado al secretario de Gobierno Leone, es si el PRO es la primera vez que actúa de esta manera. Porque también hay que tener presente que en otras iniciativas donde el oficialismo no conseguía el concurso y el apoyo de otros sectores más progresistas y más afines, en principio con la idea de la cuestión social, como puede ser Giros, los muchachos de Ciudad Futura, quito lo de los muchachos, los concejales de Ciudad Futura, o el bloque de Celeste Leprati, o algún sector del peronismo, léase Tonioli, Norma López o Carola Nin, encontraban sí el apoyo de los sectores del PRO, con algunos concejales que levantaban la mano junto con los concejales del oficialismo. Entonces, habrá seguramente una amarga sensación de haber criado cuervos, ¿no? De haberlos tenido de aliados tanto tiempo y ahora que los necesitaban más que otras veces, no aparecieron. Y aparece sí esta imputación que yo no digo que no sea pertinente o verosímil, y esto es lo más delicado, ¿no? Todo este tipo de acusaciones son verosímiles, sino que digo que es una práctica que en su momento puede haberle dado algún rédito en esta de las transacciones, no estoy hablando de compra de voluntades, pero sí negociaciones políticas, y que ahora, ante la carencia de resultados, se blindan las posiciones y se va hacia un enfrentamiento. Vamos a definir la cuestión. No va a haber endeudamiento en los términos que pidió el Poder Ejecutivo al Consejo Municipal, pero presumo que el PRO no querrá hacerse cargo del costo político que supone la no realización de una serie de obras que fueron consensuadas por diferentes bloques con distinto pensamiento político. Yo creo que esto tiene un capítulo próximo, la semana que viene, y que veremos de qué manera se posicionan los diferentes protagonistas. Hay un camino de no retorno, supongo yo, por parte del oficialismo, a partir de esta imputación que se le hace a los concejales del PRO, y veremos qué deciden hacer los concejales del PRO a partir efectivamente de su conducta errática en otros momentos, votando muchas veces aumentos, facultades, perspectivas y prerrogativas al Poder Ejecutivo en otras épocas que no fueron tan lejanas y que mostraron al Consejo Municipal una suerte de alianza de votos en donde el PRO acompañaba al oficialismo. También queda, creo yo, para adelante, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de un proceso electoral, esta situación, ¿no? Este enfrentamiento ya planteado y plasmado, en donde es poco probable que surja alguna cuestión en el Consejo Municipal que cuente con el apoyo de los sectores opositores, precisamente porque está ahora sí atravesado por el proceso electoral. Y lo último de noticias o de novedades, y esto no es de ayer, sino de hace minutos nada más, es la resolución del Congreso del Partido Justicialista en la ciudad de Santa Fe, que reunió a los congresales de toda la provincia. La decisión que se ha adoptado allí es la de concurrir a internas, ir con un solo frente, con una sola lista dentro del Partido Justicialista, por lo cual Rossi, que ya ha expresado su voluntad de ser candidato a diputado nacional, competirá con 1, 2 o 3, vaya a saber cuántos, candidatos de otros sectores, con lo cual el panorama se modifica dentro y fuera del peronismo. En lo inmediato, en el peronismo, habrá que ver si los sectores que están nucleando a los intendentes municipales de signo peronista, naturalmente, los senadores, los legisladores, el movimiento sindical, la gente que responde a Omar Perotti como referencia de las últimas elecciones, ponen un candidato que enfrente a Rossi. O si hay varios candidatos que vayan a esa compulsa interna, a esa primaria. La discusión era si iban por adentro o por afuera. Se impuso el criterio del peronismo unido. Habrá internas. Preguntamos, ¿qué hará Grandinetti, que estuvo hace un par de días acá, esperando que un sector importante del peronismo se fuera o no fuera por dentro y armara con el Frente Renovador, con un sector del radicalismo de Daniela León y Milet y demás? Esto es barajar y dar de nuevo. Y lo otro también que es importante es que va a rebotar sobre el Frente Amplio Progresista porque ya hay protagonistas en juego.
Es muy probable, sea cual fuera el resultado de las elecciones internas, porque va por sistema DONT, que en la boleta del peronismo, se llame como se llame el frente, esté el nombre de Agustín Rossi. Y eso para muchos kirchneristas es bueno, para muchos peronistas parece que no es tanto, pero en alguna medida genera también un rebote sobre las filas del Frente Amplio Progresista que deberán determinar si es o no el momento que juegue Antonio Bonfatti su candidatura a diputado nacional a un par de años de las elecciones para gobernador en las que están pensando tanto él como Omar Perotti, que a esta hora no está en Santa Fe en el Congreso del PJ, sino que está en Roma y que va a volver algunas horas antes del cierre de listas, primero de frentes y después de listas que van a ser en las primeras semanas del mes de junio. Dicho esto, contándole algunas de las novedades, los invitamos a acompañarnos hasta el cierre del programa, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos estará aquí Guillermo Moretti, empresario, dirigente de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, también de la Unión Industrial Argentina, en un momento realmente complejo. La verdad que desde que estamos nosotros sigue siendo momentos complejos, probablemente sea más complejo que la última vez que hablamos, que fue para la primavera del año pasado, porque han transcurrido varios meses en donde pasó el segundo semestre del primer año con pena y sin gloria, y comenzamos ya a promediar este primer semestre con algunos indicadores que no son para nada alentadores. Hacemos la pausa, nos quedamos hasta las 2:30 pasadita aquí en Los Días Contados. Ya venimos. Bueno, muy bien. En anteriores oportunidades, en ciclos preexistentes, es decir, anteriores a este, no preexistente, este mismo programa, en ciclos anteriores, para ser correcto en el término, nos ha visitado Guillermo Moretti, está de vuelta con nosotros, hacía desde la primavera que no hablábamos. Muchas gracias por invitarnos, efectivamente, desde la primavera, cuando Sí, termina, creo que estuvimos en el último más o menos programa. para septiembre, una cosa así, ¿no? Exacto. Bueno, y esperábamos que el segundo semestre floreciera. Después se habló de los brotes verdes, no estoy haciendo referencia a declaraciones tuyas, ¿no? Agosto nos fuimos nosotros, no había llegado la primavera todavía, y ese segundo semestre no hubo despegue. Este primer semestre hay cifras inflacionarias preocupantes, hay caída de consumo, hay indicadores como la leche, el gas, cosas de todos los días, que en alguna medida contrastan también con otras situaciones que son numéricas, que son mejores en algunos sectores específicamente, ¿no? En un pantallazo general, en una primera visión, digamos, sobrevolando la zona, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves de aquel agosto a este junio? Bueno, Mayo, bueno. Quiero tratar de ser preciso. Lo del segundo semestre del año pasado, nada. O sea, fue todo desde el punto de vista industrial, todo negativo. Único brote verde, el brote financiero. O sea, todo el que jugó con Levac fue un brote verde espectacular. Y en verde. En verde. Para nosotros no fue bueno. El principio de este año, enero y febrero, no fueron buenos. Marzo sí empieza a haber algunos sectores que están remontando. Por eso yo quiero decir, sectores que mejoraron. Maquinaria agrícola sigue mejorando. Agroquímicos, carne vacuna, derivada de la exportación y carne porcina. Eso es directamente con el tema del campo. Bien. Acero, y a la vez, interrumpo, y a la vez con la exportación. Exacto. Con todo los sectores lo que se derivado ven del beneficiados campo. con el tema de la quita de retenciones y demás. Y hay sectores industriales que también, ahí con la alimentación, como el tema de la carne, que se están beneficiando y eso es muy bueno porque entran divisas al país. Bien. Tenemos el acero, que se recupera a partir de marzo. Si bien el nivel de comparación es muy bajo, porque estamos comparando contra el primer trimestre del año 2016, que fue muy bajo, comienza a recuperarse. Tanto sea para la obra pública como empieza a recuperarse para el sector más privado. Bien. Acero. Biocombustible mejora muchísimo por la exportación. Hay que ver qué es lo que termina pasando con Estados Unidos. Sí, parte soja o está bien, otro biocombustible. Pero a la exportación con Estados Unidos y también se abre la exportación con Europa, que la tenemos cerrada, así que eso va a mejorar mucho más. Y insumo para la construcción también comenzó a mejorar. Bien. La metalmecánica, para nosotros en nuestra provincia es bueno, a nivel nacional hay una caída del 6%. Ajá. Hoy escuchaba el titular del sindicato de ESMATA que tienen problemas en General Motors, probablemente por la situación de Brasil,
¿no? Y están preocupados efectivamente por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Ahí nosotros tenemos un problema que es el flex. El flex antes con Brasil se hacía año por año y ahora el flex es la cantidad de autos que uno puede exportar y la cantidad de autos que uno puede importar. Bien. 1 a 1,5 la relación. Antes se hacía por año ese flex. Ahora parece que en el último convenio, para que en la negociación que nosotros terminamos teniendo con Brasil, se va a hacer cada 5 años. Bien. Entonces, en realidad, en estos momentos nos está afectando mucho porque viene mucho mayor cantidad de autos. Cuando veamos el patentamiento de este año de los autos, nos va a dar un buen patentamiento, pero en realidad con mayor cantidad de autos brasileños que de autos nacionales. Bien. Por eso está muy preocupada la gente de General Motors. Bien. La línea Blanco, que en su momento... Yo tengo los sectores que cayeron, tengo calzado, sí, textil. Que sé que hasta ahora hay en una fábrica una asamblea porque le han hecho una oferta a los trabajadores diciéndole que o le bajan el sueldo a todos o despiden 40. Me imagino lo que debe ser el clima de una asamblea, ¿no? Que uno tiene que decidir si acepta que le bajen el salario o que despidan a 40 compañeros, ¿no? Entonces, si llegar a estas situaciones, francamente, son situaciones tremendo, dificilísimas. ¿no? Claro. Calzado, textil, muebles, ediciones e impresa son todos sectores que han venido para abajo. El sector lácteo. Todos los sectores que van directamente al mercado interno son todos sectores que han caído. O sea que por una cuestión incluso de concepción política, de orientación de la macroeconomía, lo que está relacionado con el consumo interno, deprimido. Y con ese vector. Lo que está relacionado con exportación, incluso en muchos casos sin valor agregado, commodity y cuestiones primarias, eso está repuntando. Sí, lo nuestro es casi todo con valor agregado, lo que nosotros vemos, ¿no? Pero eso sí está repuntando. Bien. El mercado interno sigue todavía deprimido, pero tengo que reconocer que todos los industriales, en la última reunión que nosotros tuvimos el lunes, que le hicimos en el Polo Tecnológico, todos ven una perspectiva de futuro, o la mayoría ve una perspectiva de futuro muy buena. Bueno, con problemas que tenemos, tres problemas o 4 gravísimos, ¿no? O sea, el mercado interno por un lado, el tema de ART por el otro, que la provincia todavía no adhiere, el problema del seguro ambiental, que no podemos solucionarlo, también con la provincia, y el problema de la energía, con la parte que le corresponde a la nación y con la parte que le corresponde a la provincia. Bueno, en ese sentido es interesante ver cuál es la proyección, ¿no? Es decir, en la reunión que tuvieron ustedes de FISFE, sí. En general me decía que hay una visión a futuro. ¿A qué distancia? ¿A qué plazos? Teniendo en cuenta que estamos además en un año electoral donde todas las determinaciones atraviesan, por supuesto, exacto, y tienen connotaciones de esas características. Sí, ¿no? Nosotros creemos que hasta fin de año, hasta octubre, noviembre, ahí vamos a poder determinar bien cómo es la medida, si una posición más industrialista, otro. Hay varios sectores que se va a ir notando, porque, o sea, cuando siempre hemos visto algún proceso liberal o algún proceso determinado, no cae toda la industria. En realidad hay industria que le va a ir siempre bien, porque el tema de la industria en los países se negocia cuando uno negocia con otro país. Entonces, ¿entrego un sector o no lo entrego? Esta es la discusión que hemos tenido siempre, ¿no es cierto? Bueno, por ahí. ¿Entrego el biocombustible o no lo entrego? Sí. Bueno, por eso es interesante lo que ha pasado en China, ¿no? Donde después de haber en alguna medida hasta demonizado lo que eran los acuerdos con China, se han refrendado prácticamente todos los que estaban inicialados en la gestión anterior, e incluso se sostiene al socio local, que es Ferreira, de electroingeniería, que era la empresa, entre comillas, cautiva de Debido, del kirchnerismo y demás, y es el socio, diría yo, excluyente para toda la operación con China de más de 2.000 millones de dólares. Sí, toda la parte de la represa eso, sí, Ferreira era socio, pero son socios Ferreira, Calcaterra, ahí es una sociedad muy, muy importante, está todo mezclado en eso, cosa que a nosotros no nos toca. Claro, y no viene a la provincia de Santa Fe, iba a decir eso, ¿no? Mientras tanto, hay todavía expectativa por lo que pueda pasar con Sancor. Hay una empresa de Buenos Aires que podría quedarse con la fábrica en Centeno. Están tratando que no se vaya las que trabajan con frutas en Coronda porque se iban a ir a Corrientes. Se iban a ir a Corrientes, exacto. Ahí hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de la Producción. Que hizo el Ministerio de la Producción para que se quede. Y lo de Sancor, la verdad que a todos nos tiene muy mal. Al sector industrial no tiene mal por todo lo que le aporta Sancor o todo lo que le aportamos, pero aparte creo que es una insignia para la provincia de Santa Fe y para la provincia de Córdoba que esa empresa pueda haber tenido problemas,
todo, pero la caída de consumo del 25% indiscutiblemente la está afectando tremendamente. Bien, en los sectores estos que están más afectados, ¿no? Sí. Estamos hablando de la industria del calzado, del del cuero, textil, cuero y demás. Sí, sí. ¿Puede haber una recuperación? Mueble. Bueno, por eso, es decir, por un lado uno pregunta cuál es el nivel de producción en la escala de exportación, si alcanzan esa dimensión. Y por otro lado, y casi haciendo una pregunta retórica y descartando esa perspectiva para las fábricas de muebles, por ejemplo, de Cañada de Gómez, o para las industrias que hacen calzado aquí en los afuera de Rosario, los textiles, acá nomás, si no hay recuperación del consumo interno va a ser muy difícil la continuidad de esas fábricas. Claro. Por eso acá está la gran discusión que nosotros tenemos que remarcar. Argentina tiene un problema cuando hace un proceso de industrialización de restricción externa. La restricción externa es solamente que faltan los dólares, o sea, importamos por $1.500 de promedio de la tonelada y exportamos por $700 de promedio de la tonelada. Hay que agregar valor. INVAP exporta por $32.000 o $34.000 la tonelada, pero otro producto importamos por muchísimo menos. Ese es el promedio. Sí. Entonces hay que agregar valor. Nosotros tenemos acá fábrica de zapatos en Rosario. El presidente de la Cámara de Calzado exporta el 95% de lo que produce a $600 el par. O sea que exporta muy bien. Tiene una calidad bárbara. Bueno, uno. Dos. Alta gama. Tres. Digamos. Claro, alta gama. ¿El resto? Entonces, claro, el resto después viene en el comercio. El comercio internacional, que hasta el 2008 crecía al 6, al 7%, el aumento de comercio año por año, hoy crece al 0,5, al 0,4 o al 0,98, como fue tremendo el año pasado. Y la cantidad de productos industriales que se producen en el mundo crece al 3%. O sea, hay un exceso de productos industriales. Entonces no hay posibilidades de competir por más que usted en el producto final, en el producto... altísima calidad y buen precio. No, claro, no hay. Hay que apostar a la excelencia y eso es en determinado... a uno o dos, nada más, no van a ser el polo todos, tecnológico acá que estamos viendo, ellos pueden hacer la excelencia, pero es una restricción muy chica. Por eso es la discusión que hay que dar entre países. Entonces, cuando a mí me dice, vamos a discutir con China solo, Argentina, y a mí me da miedo porque al lado de China no somos nada. Por supuesto. Es poco la Comunidad Económica Europea, entonces sí me conviene a discutir junto con Brasil o junto con todo el bloque. Pero eso hay que hacer discusiones muy puntuales porque ahí se entregan los mercados. ¿Eso está en la agenda del gobierno nacional? Porque también la provincia de Santa Fe tiene una limitación objetiva, ¿no? Absolutamente. Más allá de los esfuerzos que puede hacer el Ministerio de la Producción o la magnanimidad, si uno quiere, del Estado provincial aportando, socorriendo, llegando a apagar los incendios, hay una cuestión estructural de política de Estado nacional que no está presente en los términos que estamos hablando. Nosotros con el Gobierno Nacional tenemos una relación muy fuerte con el Secretario de Industria, donde nos ayuda muchísimo y damos pelea. Acá en la provincia de Santa Fe nos ha ayudado mucho con las empresas carroceras, con sectores que han sido muy golpeados, inclusive han sido golpeados en el primer trimestre de este año. Bueno, ellos nos están ayudando mucho, bueno, y hay otros sectores que vemos de que no tienen dentro del gobierno, ¿no? El tema de la proporción de poder que tiene esos sectores. Cada sector. Claro, si Sturzenegger está con nosotros, fenómeno. Claro. Bueno, justamente no. Que no está con el área de producción, ¿no? Claro. Por concepción, por formación. ¿Se puede decir que lo peor ya pasó en términos de la industria en la provincia? No se sabe. No se sabe, esperemos que sí, pero la verdad que no se sabe todavía. Bien, vamos a dejar pasar un tiempito y volvemos a charlar. ¿Cuándo es el próximo informe de FISFE? Gracias. Bueno, todos los meses estamos haciendo... Lo tenemos ahora en una semana. Exacto, en un poquito, así que estamos a su disposición y como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto para nosotros. No, muy amable. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos para el tramo final del programa, ya estamos. Bueno, muy bien. El último tramo para hacer alguna referencia a lo que comentábamos en la apertura del programa en torno a lo que ha decidido el PJ de ir todos a una interna y de qué manera esto también repercute sobre otras fuerzas políticas. Sé también, porque hace muchos años que trabajamos en esto y vamos viendo la evolución de las conductas, los comportamientos, los estados de ánimos que hay en la población, o por lo menos uno cree interpretar eso. Afortunadamente caminamos por las mismas calles,
conversamos con las mismas gentes, digo, de distintos lugares, barrios, centro, gente de laburo, gente con algún nivel, digamos, de participación política, pero fundamentalmente con las mismas necesidades y las mismas preocupaciones que están referidas a cosas fundamentales, ¿no? El tema de la salud, de la seguridad, de la educación. Y en ese sentido, lo que se va a discutir en las elecciones parlamentarias está relacionado con eso. Y a la hora de establecer diferencias, uno debe ciertamente tomar algunos parámetros que vayan más allá de lo epidérmico, de lo efectista, incluso de los rostros, de la pinta, la presencia, el discurso, la buena o mala voz, las frases que enganchan y, en todo caso, ahondar un poco y ver qué ofrece y cómo puede respaldar esa oferta el candidato que se presente. Acá vamos a tener elecciones para diputados nacionales y para concejales. En el caso de los diputados nacionales, la elección cobra un relieve fundamental en la medida en que puede hacer, como aspira el presidente Mauricio Macri, la ratificación de un rumbo que, si bien no está muy definido desde el punto de vista de los aspectos positivos o propositivos, porque en todo caso, lo que hablábamos recién con Guillermo Moretti, el tema de la desindustrialización selectiva de la Argentina, de transformarse en el supermercado del mundo, es decir, de tener las góndolas con los elementos primarios sin valor agregado, sin trabajo de nuestros distintos sectores obreros, es una decisión política. Que Argentina provea de alimentos, decías que se transforme en el supermercado del mundo, dio lugar a que hubiera un chiste, una tira cómica que dijera en la oficina o en la góndola de derechos y garantías había una oferta 2x1 para represores. Quiero decir, todo eso está concatenado. Hay una decisión política, pero fundamentalmente hay una especulación con un contraste en torno a lo que fue el gobierno anterior. Y la verdad que transcurrido ya más de un tercio del mandato del presidente Macri y varios meses por delante, hablar exclusivamente de la no vuelta al pasado como oferta favorable me parece insuficiente, porque lo que habrá que ver es qué va a ocurrir con la medicina prepaga, por ejemplo, para aquellos que están pagando y que ahora verán un aumento de entre el 11 y el 17%. ¿Qué va a pasar con las obras sociales en tanto y en cuanto se empiece a poner en tela de juicio la continuidad del ANSES como instrumento o como estructura para la previsión social? ¿Qué va a pasar con las escuelas públicas en la medida en que no haya garantía de paritarias docentes y se quiera retirar a través de una reforma de la ley de educación la posibilidad de discutir salarios en un hecho liminar, fundamental, diría yo, para garantizar la estabilidad y la educación en las escuelas públicas, para que no derive eso y para que el concepto de caer en la escuela pública no sea una fatalidad, sino que sea una garantía de que los chicos van a tener igualdad de oportunidades. Esas son las cosas que hay que discutir. Independientemente o paralelamente y sin perder de vista ni dejar en el pasado o en la desmemoria lo que ha ocurrido en determinados casos y con determinados personajes. Porque créame que dentro de unos años vamos a estar hablando de estos episodios ocurridos a lo largo de este año y medio que ya lleva de gobierno el presidente Macri y donde hay además un centenar de funcionarios en actividad que están procesados. Entonces, lo que hay que tratar de ver es el bosque, no solamente el árbol, no la carita bonita, no la presencia espectacular, no el discurso armado por un publicista, sino el sustrato. ¿Cuánto se dispone para educación? Eso es lo que importa cuando uno habla de educación. ¿Cuánto pone en educación? Cuando uno habla de salud, ¿cuánta plata del presupuesto va a la salud? No si vamos a pintar la fachada de tal o cual hospital o se va a sacar una foto abrazando a un chiquito en la sala de oncología que siempre tiene un altísimo impacto emocional. Eso es lo que hay que tratar, eso es lo que intentamos nosotros módicamente aquí cada tarde a partir de las 2, generar esa instancia de reflexión, tratar de separar paja de trigo y buscar las cosas importantes dejando de lado las urgencias. Nos volvemos a encontrar mañana, mañana es el Día de la Patria, mañana es 25 de mayo, nos volvemos a encontrar el viernes en la tertulia con Richardino acá en Los Días Contados. Han sido muy amables.